Bueno, el título de nuestra palabra está en Juan capítulo 3, versículo 30, que dice que es necesario que Él crezca y que yo decrezca. ¿Sí? Entonces vayamos a Isaías capítulo 55. Leemos en el versículo 8 y 9. 55 versículos 8 y 9. Dice en el versículo 8, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Bueno, esto nos da una idea de cuán pequeños que somos al lado de Dios y que ante quien no solamente podemos humillarnos, tener la humildad que necesitamos para darle nuestro respeto, nuestro temor, nuestra admiración, digamos. Ahí en Proverbios, hablamos Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Entonces yo quiero hacer hincapié en la necesidad de crecer espiritualmente y de crecer en la sabiduría, que es crecer en el conocimiento de Jesucristo, porque Jesucristo es la sabiduría. Proverbios 2, versículo 1, en la próxima página, dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a grito a la prudencia, si la buscas como la plata y la rebuscas como un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor. ¿Sí? Porque la idea del temor al Señor, que es el principio del conocimiento, del entendimiento, de la sabiduría, ¿sí? Al respecto de lo cual, Santiago en capítulo 1, Santiago nos dice, en capítulo 1, vayamos a Santiago, versículo 2, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. ¿Sí? En el capítulo 3 de Santiago, habla de la sabiduría que viene de lo alto, capítulo 3 de Santiago, una página más adelante, dice en el versículo 13, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. El versículo 17 dice, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. ¿Sí? Somos llamados a eso nosotros. Volviendo a Isaías, en el capítulo 11 de Isaías, hay un versículo muy lindo que habla de Jesucristo, ¿no? Dice Isaías capítulo 11, versículo 11. Dice, una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia,
el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En inglés dice el espíritu de reposo, ya que dice reposar el espíritu en español, ¿sí? Son como 7 cualidades del espíritu que tendría Jesucristo cuando habla del Mesías, ¿sí? Y volviendo a Proverbios 8, que se los dejo para como tarea para el hogar, Proverbios capítulo 8, que habla de la sabiduría y que si leen, a mí me llevó a un ajá, digamos, ajá, un descubrimiento que no entendía qué era la sabiduría. Y bueno, me di cuenta, también hablando con hermanos y hermanas, que hablas de Jesucristo, obviamente, que Jesucristo es la sabiduría, porque dice ahí que estaba antes de la creación del mundo. Pero bueno, leamos algunos versículos de Proverbios 8, muy lindo para leer en su casa. Dice, ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿Que no deja oír su voz la inteligencia? Se para en las colinas junto al camino, se queda esperando en las encrucijadas, deja oír su voz a un lado de las puertas, a la entrada misma de la ciudad exclama, a ustedes los hombres los llamo, ustedes los hombres, a ustedes dirijo mi voz, muchachos ingenuos, entiendan, jóvenes necios, recapaciten, óiganme que lo que voy a decirles son cosas muy justas e importantes. De mi boca solo sale la verdad. Mis labios aborrecen la mentira. Todas mis palabras son precisas. No hay en ellas dolo ni perversidad. Para los sabios y entendidos, todas ellas son contundentes y razonables. Den cabida a mis correcciones, no a la plata. Acepten mis conocimientos, no el oro escogido. Yo, la sabiduría, valgo más que las piedras preciosas, y lo más deseable puede compararse conmigo. Dice en el versículo 22, desde el principio el Señor me poseía, desde antes de que empezara sus obras. Desde el principio mismo fui establecida, desde antes de que la tierra existiera. Fui engendrada antes de los abismos, antes de que existieran los grandes manantiales. Aún no había creado él la tierra ni los campos, ni los primeros granos de arena del mundo, y yo ya estaba ahí. La sabiduría que cuando vamos a Juan capítulo 1, a Juan, ¿sí? Juan, el Evangelio de Juan, el último de los 4 evangelios antes del libro de Hechos, dice, dice, en el principio ya existía la palabra, ¿sí? Estamos viendo que la sabiduría estaba desde antes de la creación del mundo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la palabra. La luz, que hablaba la semana pasada el pastor Steve sobre la luz, ¿sí? Eh, en el mundo, dice la palabra en el versículo 11, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, acá voy a hacer una corrección, dice, de ser hechos hijos de Dios. En inglés dice to become, ¿eh? De devenir hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne. Ahí habla de Jesucristo, que vino al mundo hecho carne, la palabra. Y, y tenemos versículos muy conocidos en Juan, capítulo 3, versículo 1 a 8, como cuando Jesús habla con Nicodemo de que para ver el reino de Dios es necesario o debes nacer de nuevo o nacer de arriba. Y ahí veíamos aquellos que creen en su nombre tienen la potestad de venir hijos de Dios, que quiere decir nacer de arriba, nacer de nuevo. La palabra griega se traduce tanto como de nuevo como de arriba.
y eso es nacer del agua y del Espíritu, como leemos ahí en el versículo 5 de Juan 3, y eso quiere decir ser bautizado por agua, por inmersión completa, y nacer del Espíritu, porque esperamos recibir el Espíritu Santo. El versículo 8 de Juan 3 dice, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír. La palabra viento y espíritu es la misma palabra en griego, ¿sí? Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, todo aquel que nace del Espíritu, oiremos su voz. Y eso hace referencia a esta lengua que hemos recibido como señal, que sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? El versículo 10 es importante. Dice, Jesús le respondió a Nicodemo, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ejercitarnos en estas palabras para poder explicarle a aquellas personas que buscan al Señor sobre la importancia de recibir el Espíritu Santo. ¿Qué significa hablar en lenguas? ¿Sí? Que es una señal, es un don de lenguas también, es un don también que operamos los dones espirituales. También es como oramos en el Espíritu, ¿sí? Cuando hablamos en lenguas, pero que es la señal por la cual sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso, bueno, ¿para qué todo esto, digamos? Vayamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, leemos en el versículo 17. Todo esto que estamos hablando, ¿para qué? Para que esto de la sabiduría, de nacer de vuelta, leemos en Efesios 3:17, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones, ¿sí? Y para que arraigados y cimentados en amor, Pablo que le escribe a los Efesios, pero me incluyo, vamos a leerlo en primera persona de plural, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, personas como nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo y que caminamos según el Espíritu Santo, de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Para llegar a entender en qué consiste el amor de Dios, que veíamos al principio que los pensamientos nuestros no se igualan a los pensamientos de Dios, pero necesitamos el Espíritu Santo para que por la fe Cristo habite en nosotros y llegar a entender su amor, aunque sea a lo lejos. Pero decíamos que es necesario pasar por pruebas, por aflicciones, ¿sí? Y lo cual produce paciencia hasta que tengamos la victoria. Tenemos que perseverar, como lo menciona ahí en Romanos 5, versículos 4 y 5, que nuestra fe y nuestra esperanza es puesta en prueba y que produce experiencia y a su vez paciencia y produce más esperanza y nos experimentamos en ese circuito de pasar por la prueba, por tribulaciones, de adquirir experiencia con paciencia y producir más esperanza y crecer, ¿no? En la esperanza en la que nos permanecemos firmes, ¿sí? Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, después de Hebreos, casi al final. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar
por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Dice, el oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¿Sí? La salvación buscamos. En el capítulo 2 dice, en el versículo 2, Pedro les dice, los exhorta, busquen o busquemos, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, es decir, orando, leyendo la palabra. Si es que han probado ya la bondad del Señor, acérquense, en el versículo 4, a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Porque nos hemos hecho piedras vivas nosotros en este templo, que es nuestro cuerpo, y que entre todos conformamos esta iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, según 1 Timoteo 3, versículo 15. Somos cartas, dice Pablo le dice a los corintios, somos cartas vivas escritas en corazones que sienten nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Porque cuando nacemos de vuelta, somos bautizados en la iglesia, pasamos a ser un miembro de este cuerpo espiritual, ¿sí? Donde tenemos hermanos y hermanas que compartimos el Espíritu Santo y, y que somos llamados a crecer en la sabiduría, en Jesucristo, en el conocimiento de Jesucristo, ¿sí? A, a poner en práctica la palabra, a dar fruto, a caminar en la luz. Y como miembros de este cuerpo, que dice 1 Corintios 12, vayamos al versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. El versículo 13 dice, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Sí? Esta es la iglesia. Vamos más adelante, el versículo 18. Dice, pero Dios ha colocado, porque hay un cuerpo con muchos miembros, dice, no todos somos oreja, si todos fuéramos oreja, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Sí? Entonces, este cuerpo tiene muchos miembros que se necesitan mutuamente. Dice en el versículo 18, pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. ¿Sí? Y el 20, lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y en el 22, un versículo muy importante, en realidad dice, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad. Y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Eso en el cuerpo, en la iglesia, entre hermanos y hermanas. Como entre nosotros, como dice en Romanos 14:1, a los que son fuertes en la fe, de recibir a los que son débiles en la fe, o Romanos 15, versículo 1, de los fuertes en la fe tienen que soportar las cargas de los débiles, como este cuerpo que nos necesitamos mutuamente, es un trabajo en que creciendo entre nosotros, en conocernos, aprender a amarnos entre nosotros, eh, podemos hacer que este cuerpo crezca, que nos necesitamos mutuamente, ¿sí?
Pero bueno, para todo esto, ¿qué se requiere? Se requiere, vayamos a segunda de Pedro, se requiere esfuerzo. Y Dios no nos pide mucho, nos pide nuestro corazón, pero que le pongamos esfuerzo. Y la semana pasada una charla muy linda sobre eso, la necesidad de ponerle esfuerzo, de que Dios sea el número uno en nuestra vida, nuestra prioridad, ¿sí? Es porque no podemos adorar a dos dioses. Dios por encima de todo, que es un Dios celoso, ¿sí? Pero bueno, para aprender ese conocimiento de que consiste en dar, ¿sí? En servir a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo y a nuestros y aprender a amar incluso a nuestros enemigos. Entonces vayamos a segunda de Pedro, que hoy leí el pastor Steve, yo voy a leer unos versículos antes, dice en el versículo 2 dice, eh, dice, segunda de Pedro, que la gracia y la paz le sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que no llegamos a entender muchas veces, ¿sí? Para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Aquí está. Por eso, ustedes, nosotros, ¿sí? Debemos esforzarnos. Acá en inglés dice agregar esfuerzo. Primera cosa que hay que poner, esfuerzo. ¿Sí? Esforzarse por añadir virtud a la fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor o caridad, es decir, dar, al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes o en nosotros, ¿sí? Seremos muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego, o sea, ha perdido la visión. Que hablamos de Juan 3, para ver el reino de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Que no perdamos esa visión, ¿sí? Que crezcamos en Jesucristo para mantener la visión, que es una de las advertencias a las iglesias en Revelaciones, ¿sí? Que cuando a la Odisea, que perdieron la vista, son ciegos, desnudos, creían que sabían todo. No podemos perder la visión, ¿sí? ¿De qué se trata lo que estamos haciendo? De la vida eterna, del ejemplo de Jesucristo, de amar, de tener compasión, ¿sí? Dice en el versículo 10, por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, poniendo estos condimentos a nuestro caminar, digamos, tenemos abiertas de par en par las puertas al reino, que ya estamos en el reino, pero para que sigamos caminando, porque como decía el pastor Steve hoy, somos llamados a caminar y a crecer, no podemos quedarnos quietos, ¿sí? Y eso tiene que ver con dar fruto y predicar el Evangelio que nos pidió Jesucristo, es una comisión que nos dio. Y bueno, algunos tips que puedo decir, también hablamos de seguir a Jesucristo, cuando dijo de María, hagan lo que Él dice. Juan 21 dice, Jesucristo le dice a Pedro, tú sígueme, cuando Pedro le pregunta qué hace Juan, que lo seguía de cerca. Dice, Jesucristo le dijo a Pedro, tú sígueme, sigamos a Jesucristo. Busquemos poner en práctica los mandamientos primero y segundo, amar a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Buscar el reino de Dios y su justicia por encima de, primeramente, en Mateo 6, versículo 33. Acumular tesoros en el cielo, en Mateo 6, versículo 30. ¿Sí? Proverbios, capítulo 11, vayamos a Proverbios.
capítulo 11, versículo 14. Dice, cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros, ¿sí? Donde hay muchos consejeros, hay, en inglés dice, hay seguridad o sabiduría, ¿sí? Entonces, es bueno hablar de la palabra para que crezcamos en el entendimiento. Entre nosotros tenemos que hablar de cosas espirituales para poder crecer en el entendimiento de la palabra. Yo leo la Biblia, mi Biblia en español, que tiene algunos errores comparada con la de inglés, o con otra español clásico, pero está la Biblia que está en inglés, y sabemos que estas Biblias han sido traducidas del Nuevo Testamento desde el griego, ¿sí? Entonces, escudriñar las escrituras, cuando tengamos una duda, preguntar, hablar para crecer en el entendimiento, ¿sí? Porque tenemos que trabajar en nuestra salvación, como dice ahí en Filipenses 2, versículo 12, con temblor y temor, ¿sí? Tenemos que trabajar, esforzarnos por nuestra salvación para llegar a, bueno, permanecer en Jesucristo y dar fruto y estar ahí cuando Jesucristo venga, ¿sí? Nosotros estamos caminando en el Espíritu, estamos adentro, pero tenemos que seguir caminando, seguir creciendo, y todos los días poner nuestra mente en cosas espirituales, usando el Espíritu Santo. Y más consejos, bueno, pueden leer ahí Colosenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 5, es un montón de consejos que son para nuestra vida diaria, ¿no? De pensar en todo lo bueno, orar sin cesar, tener una conversación de buen gusto, ¿sí? Ayudar a nuestros hermanos y hermanas, que no tengamos ninguna raíz de amargura, ¿sí? Perdonar, y bueno, sí, seguir justamente ese ejemplo de Jesucristo para crecer en esa sabiduría a la que somos llamados a crecer, para poder edificar este cuerpo, esta iglesia de la que formamos parte y darle toda la gloria a Dios. Lo dejo ahí, muchas gracias. Amén. Amén. You want to speak to us? Just a question.